buenas a todos. Hoy vamos a arrancar con otro de estos videos de las clases de matemática para negocios. En el video anterior estuvimos viendo básicamente la definición de lo que eran las funciones, vimos de dónde salía la idea de función y demás, que tenían que cumplir una relación para hacer una función. Ahora vamos a empezar a describir algunas características principales de funciones que son las más elementales, ¿sí? Las que vamos a estar usando generalmente a lo largo de lo que queda del curso. Algunas de ellas incluso ya las hemos usado sin definirlas como tal, pero nada, ahora vamos a definirlas formalmente y vamos a empezar a ver cuáles son sus propiedades y cómo se llaman, de dónde salen, etc. Las funciones más fáciles son aquellas que justamente son llamadas polinomios, y que estas funciones se construyen básicamente como una suma de potencias de x multiplicadas por alguna constante, o por algún coeficiente, mejor dicho. ¿Sí? Casos particulares de los polinomios van a ser las funciones lineales y cuadráticas, que vamos a recordar en este video un poco de sus características. Entonces, para arrancar, vamos a hablar de polinomios brevemente. Como les decía recién, un polinomio es una función f de x que es de la forma a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 por x al cubo y así hasta un cierto valor a sub n por x a la n. ¿Sí? Esta función, o sea, como les decía, no es una suma de potencias de x. Acá habría un x a la 0 que es igual a 1, ¿sí? X al cuadrado, x al cubo, y así seguimos hasta un cierto x a la n, un número natural cualquiera. Esta función está definida desde los reales en los reales, ¿sí? O sea, el dominio son todos los reales y puede llegar también, o sea, el codominio también van a ser todos los números reales. Cada uno de estos a sub 0, a sub 1, a sub 2 y así hasta a sub n son lo que llamamos coeficientes. ¿Sí? El coeficiente es el número que acompaña a x a una cierta potencia. Y en este caso vamos a considerar que son todos números reales, ¿sí? Ahora, un polinomio, como ven, es siempre va a tener una potencia natural de x, ¿sí? O sea, va a ser sumas de potencias naturales de x, ¿sí? Es decir, no vamos a tener ni x a la menos un medio, ni x a la menos 1, ni nada, ¿sí? X a la 3 cuartos, todo eso no, ¿sí? Simplemente potencias naturales, ni enteras ni fraccionarias. Entonces, en particular, volviendo a los coeficientes, hay dos coeficientes que tienen nombres, digamos, especiales, ¿sí? Por un lado tenemos el coeficiente principal, que es el que acompaña a la x que está, digamos, elevado a la mayor potencia. Potencia. Y obviamente tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Y el coeficiente independiente, que es el que está básicamente solito, ¿sí? El que no está acompañado por ninguna x, o está acompañado por la x a la 0. Bien. Estos dos son nombres importantes, ¿sí? Para recordar, porque los vamos a estar mencionando.
Otra cosa que podemos definir de un polinomio es el grado. El grado de un polinomio básicamente es justamente esa mayor potencia que, el mayor valor al que aparece justamente el exponente de la x, que tiene un coeficiente no nulo, digamos, que lo acompaña, ¿sí? Entonces es el mayor valor a la que está la potencia de x. Por ejemplo, en el ejemplo de recién, ¿sí? Cuando el que escribimos acá arriba, la mayor potencia de x es n, ¿sí? Porque acá tenemos x a la n, vamos a asumir que este n es más grande que todos los valores que están acá, y entonces el grado que tiene este polinomio de ejemplo es n. Esto es de grado n, ¿sí? Ahora vamos a ver con algunos ejemplos. Si nosotros tenemos esta función f de x igual a 2 más x menos 3x al cuadrado. Esto sería un polinomio, ¿sí? Porque las potencias de x son naturales. ¿De qué grado? De grado 2, porque la mayor potencia es la del cuadrado, ¿sí? ¿Y cuál es su coeficiente principal, por ejemplo? Coeficiente principal sería el menos 3 y el coeficiente independiente sería 2. ¿Sí? Menos 3 el coeficiente principal, el que acompaña a la x de mayor grado, y el coeficiente independiente es 2. Vamos con otra. G de x igual a 3x menos 2 más 1 sobre x. En este caso no estaríamos hablando de un polinomio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien acá tenemos potencias enteras, naturales de x, esto es una potencia entera de x. Es lo mismo, acuérdense, esto es lo mismo que x a la menos 1, ¿sí? Entonces no nos sirve. Nosotros vamos a... esto entonces no es un polinomio, porque tenemos que 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1, ¿sí? Y menos 1 no pertenece a los números naturales, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. H de x es 2 veces la raíz de x menos 3x más 2. Esto tampoco es un polinomio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz de x es lo mismo que hacer x a la 1 medio, ¿sí? Y 1 medio no es un número natural. Entonces, no puede ser un polinomio. ¿Qué pasa con esta otra? A ver, esta otra función. Tengo raíz de 2 por x al cubo más pi por x menos 2 raíces de 5. ¿Este sería un polinomio? Bueno, la respuesta es sí, porque las x, las potencias de x son naturales, ¿sí? Acá tenemos un 3, acá tendríamos un 1 y acá tendríamos un x a la 0. Entonces, los números que lo acompañan, los coeficientes que lo acompañan, son números reales. Eso no me importa, ahí pueden haber fracciones, pueden haber raíces, pueden haber números irracionales, ¿sí? Pero lo que no pueden haber es en la potencia de x. Entonces, esto sí es un polinomio. ¿Y qué grado tendría? De grado, fijémonos, la mayor potencia a la que aparece x es 3, porque acá hay un 1 y acá hay un 0. Entonces, de grado 3, el coeficiente principal sería lo que acompaña al x al cubo, o a la 3, que es raíz de 2. Y el coeficiente independiente sería lo que está solo, que es menos 2 raíz de 5.
Bien, espero que esto se haya entendido bien. Vamos entonces a charlar un poco un caso particular, ¿sí? De polinomios. Particular. Que son básicamente las funciones lineales. Las funciones lineales, básicamente, es cuando del polinomio tenemos un coeficiente principal y tenemos hasta de grado 1. Después el resto ya no tenemos más. O sea, si yo corto acá, esto básicamente se le dice función lineal. Y la palabra lineal no es, digamos, azarosa. Va a tener un sentido. Ahora cuando lo grafiquemos nos vamos a dar cuenta. Entonces, una función se dice lineal cuando es un polinomio de grado 1. Es decir, que tendrá esta forma. F de x se suele poner m a lo que acompaña a la x y luego b al coeficiente independiente. Entonces, en este caso, además, estas m y b reciben otros nombres. A lo que acompaña a la x, que es m, que es el coeficiente principal, le vamos a decir pendiente, para el caso de funciones lineales, ¿no? Y la b se le va a llamar ordenada al origen. El porqué de estos nombres no es tampoco azaroso, lo vamos a ver cuando grafiquemos. De hecho, hablando de graficar, hagamos la gráfica de algún ejemplo. Por ejemplo, la función f de x igual a 2x más 1. Si yo hago unos ejes, más o menos, esto es x, esto es y. Fijémonos, vamos a hacer una pequeña tabla de valores, ¿sí? Que es lo que hacíamos la clase pasada, básicamente para ver qué pares ordenados eran los que estaban. Yo acá voy a poner un valor de x y acá voy a poner su respectivo valor de f de x, ¿sí? Que acordémonos que f de x sería 2x más 1. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el x igual a 0, entonces f de x sería, o f de 0, perdón, sería 2 por 0, 0 más 1, me queda 1. Si yo acá pongo un 1, me queda 2 por 1 más 1, o sea, 2 más 1, 3. Si acá pongo un 2, me queda 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Sí? Si acá pongo un menos 1, ¿sí? Porque acuérdense que tenemos todos los números reales. Si pongo un menos 1, me queda menos 2 más 1, menos 1. Y así puedo seguir. Entonces, simplemente voy a poner estos valores que encontré acá. Entonces, yo sé que cuando x vale 0, y vale 1. Va a estar este punto que está acá. Cuando x vale 1, y vale 3. O sea que va a ser este punto que está acá. Acordémonos de poner acá 1, 0, menos 1. Acá es 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Y así, ¿no? Cuando x vale menos 2, tengo menos 4 más 1, me da menos 3. ¿Sí? Entonces, en menos 1, me da menos 1. En menos 2, me da menos 3. Y fijémonos que estamos construyendo puntos que están perfectamente alineados, ¿sí? Básicamente, algo así. Quedó más o menos, pero es algo así, ¿sí? Es una recta, ¿sí? O sea, la gráfica de una función lineal es una recta. Muy importante, ¿sí?
todas las gráficas de funciones lineales van a ser rectas, ¿sí? Ahora, veamos un par de cosas. Por ejemplo, ¿en qué punto? Fijémonos una cosa. Si yo evalúo f en 0, que ya lo hicimos recién, yo voy a escribir 2 por 0 más 1, ¿sí? Y esto siempre me va a quedar 1 en este caso, para este ejemplo. Y fijémonos, ese 1, o sea, f en 0 va a ser 1, es el punto que está acá. Ese 1 es donde la recta corta el eje Y. Y siempre se va a cumplir que va a ser este valor que está acá, que es lo que recién le llamamos ordenada al origen, ¿sí? Entonces, la recta siempre va a cortar al eje Y, o sea, la recta y el eje Y siempre se van a cortar en lo llamado ordenada al origen. De hecho, por eso se llama de esa forma. Ordenada es el valor de Y al origen, o sea, para x igual a 0, ¿sí? O sea, corta el eje Y en la ordenada al origen. Entonces, del ordenado al origen decimos que es donde corta el eje Y. Nos da ese valor, ¿sí? Bien. Vamos a pensar en otra cosa. Fijémonos, por ejemplo, acá. ¿Yo cuánto subo desde acá hasta acá? O sea, yo me muevo en X, me muevo, por ejemplo, una unidad, y en Y me muevo una, 2 unidades, ¿sí? O sea, acá tengo un 1 y acá tengo un 2. Lo voy a escribir. O sea, yo acá me muevo una unidad, acá me muevo 2 unidades, que sería como un delta Y, y esto sería como un delta X, ¿sí? Y fijémonos que delta Y sobre delta X me da 2, ¿sí? Ahora, fijémonos cuánto me muevo yo desde este punto que está acá a este punto que está acá. En X me muevo 2 y en Y me muevo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y entonces hago de vuelta delta Y sobre delta X y va a ser 4 dividido 2, que me da 2. Y ahora fijémonos desde este punto hasta el de arriba, ¿sí? Acá me muevo 1, 2, 3. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me muevo 6. Y acá 3. Entonces si hago delta Y sobre delta X, me muevo 6 dividido 3, que es 2. Y siempre coincide. Siempre es el mismo. Y no es casualidad, porque es el valor que está acá acompañando la X, ¿sí? O sea, la pendiente es justamente cómo se mueve la función. O sea, qué tan empinado se mueve la función, ¿sí? Me va a dar, o sea, la pendiente M yo la puedo calcular como un delta Y sobre delta X, ¿sí? Para cualquier valor de la función. Me va a decir qué tan empinada está, básicamente. Bien. Entonces, ahí tenemos una idea intuitiva de lo que es la pendiente y lo que es la ordenada al origen. Ok. Esto también nos da una idea para graficar rectas directamente. Vamos con otro ejemplo. Vamos con dos funciones ahora. ¿Qué estoy escribiendo? Yo quiero escribir, bueno, la recta Y igual. Acuérdense que acá consideramos que Y es igual a f de x, ¿sí? Supongamos la recta Y igual a 1/3 de x menos 2. Y otra recta que sea Y igual a menos 2/3 de x más 3. Y vamos a hacer unos ejes. Bien. Esto es x, esto es y. Y entonces vamos a tratar de graficar de una nueva forma a estas funciones. La forma para graficar va a ser, primero me paro en la ordenada al origen. Sí, entonces vamos primero a graficar esta, que le voy a poner un colorcito rojo.
Entonces, ¿cuál sería la ordenada al origen? Sería el valor de i igual a menos 2. O sea, si este es el 0, vamos a suponer que el menos 2 está acá. Y me va a marcar ese puntito. Y después, segundo, lo que voy a hacer es, me corro delta x, el denominador de m, ¿sí? O sea, yo determino cuál es la pendiente, en este caso es 1/3, y el número que está acá abajo va a ser mi delta x. Entonces me voy a correr desde, o sea, yo me paro de este punto, me voy a correr, en este caso, 3 unidades hacia la derecha, ¿sí? O sea que me queda por acá. O sea, yo me corro 3 unidades hacia la derecha y después 3 me corro delta i, el numerador de la pendiente, ¿sí? Entonces, en este caso, me corro 1. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, hacia arriba porque acá tenemos un más, ¿sí? Siempre este menos lo vamos a incluir en el delta i para que sea más fácil. Lo puedo incluir también en el delta x, pero no, digamos, si lo incluyo en el delta x, no lo estoy incluyendo en el delta i, ¿sí? Acordémonos que este menos, o sea, si acá hubiera un menos, lo dejo o arriba o abajo, pero nunca en los dos a la vez. O sea, eso no. Bien. Entonces, dijimos, me corro un delta i. En este caso, como es 1/3, el delta i es el numerador de m, o sea que es 1. Entonces me corro 1 para arriba. Y una vez que hice los dos corrimientos, marco el otro punto, ¿sí? Entonces tengo ahí los dos puntos, y yo con 2 puntos ya puedo graficar una recta. ¿Sí? Va a ser una recta que me pasa algo así. A esta le vamos a poner L1, a veces se le llama con L a las rectas por alguna razón. Y vamos a entonces a graficar la otra recta, que la vamos a poner de azul y la vamos a llamar L2. Y vamos a hacer con el mismo procedimiento, ¿sí? Yo me voy a parar en la ordenada del origen, que en este caso va a ser 3. Y me voy a correr 3 hacia la derecha. 1, 2, 3. Y en este caso el menos lo voy a dejar en el delta i, van a ser 2 hacia abajo. 1, 2. Y voy a marcar ahí otro puntito. Y entre estos dos me generó esta recta. Bueno, quedó más o menos, pero la idea es esa. A ver si la puedo correr un poquito. Bueno, no la puedo correr, no importa. Entonces, espero que se haya entendido así. Cómo graficar entonces las funciones. Ahora, vamos a recordar un poquito respecto de lo que son sistemas de ecuaciones. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de sistemas de ecuaciones lineales? Y en sistemas de ecuaciones lineales nosotros lo que hacíamos era hacer un sistema de, por ejemplo, dos ecuaciones, en este caso, vamos a recordar, que tenían más o menos esta forma, ¿no? Como y igual a un número por x más otro número, y igual a un número por x más otro número. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos haciendo era básicamente hacer un sistema de rectas. Y acordémonos que cuando un punto xy me cumple con estar, digamos, en una función, en una de estas, digamos, que me cumple alguna de estas ecuaciones, lo que me pasa es que ese punto xy está sobre la gráfica de esa función, ¿sí?
Entonces, si yo tengo una solución a un sistema de ecuaciones, lo que tengo es un punto xy que me cumple estar en esta ecuación y estar en esta ecuación a la vez. Por ejemplo, la solución, digamos, si yo acá hago un sistema de ecuaciones acá arriba y resuelvo, la solución, digamos, de este sistema de ecuaciones, si quieren pueden probar, me va a dar un punto que va a ser la intersección acá, ¿sí? ¿Por qué ese punto de intersección? Porque me cumple estar sobre esta recta y sobre esta recta al mismo tiempo, ¿sí? Ese es el único punto que me lo va a dar. Y de hecho, gráficamente entonces podemos ver si un sistema va a tener un sistema de ecuaciones lineales de esta forma, podemos ver ya si un sistema va a tener solución o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros tenemos estos casos. Vamos a hacer 3 ejes. Y vamos a poner las dos rectas, una de cada color. Supongamos en un caso como el de recién, ¿sí? Donde tenemos que las dos rectas se cruzan en algún punto, ¿sí? Entonces, en este caso, básicamente lo que va a pasar es que la pendiente de uno sea distinta de la pendiente del otro, ¿sí? Y en este caso tenemos una solución. O sea, una única solución, ¿sí? Pero también podría pasar que las rectas no se toquen en algún punto. Que básicamente, a ver, que una de las rectas sea así y que otra de las rectas sea justamente alineada, ¿sí? Y que las dos estén así. Entonces, en este caso, no hay ningún punto de intersección entre estas dos rectas. Y fíjense que lo que estamos pidiendo es que las dos pendientes sean iguales, ¿sí? Porque las dos incrementan de la misma forma. Pero, ¿qué pasa con las ordenadas al origen? Una está por acá arriba y la otra está por acá abajo. Entonces, la ordenada al origen 1 es distinta a la ordenada al origen 2. Y en este caso, no tengo solución. Y pero si después podría tener también que tengo una recta así y otra recta justo encima de esta, ¿sí? Están las dos una arriba de la otra. Y bueno, en este caso, ¿qué tendríamos? Que tanto o sea, es la misma recta, que las pendientes como las ordenadas al origen son iguales. ¿Y cuántas soluciones tengo? Bueno, este punto está en la intersección, este punto está en la intersección, todos estos puntos están en la intersección. Entonces tengo infinitas soluciones. Tengo infinitas soluciones. Entonces esto es un poco a modo de repaso del tema de sistemas de ecuaciones y cómo verlo de forma gráfica cuando tenemos sistemas de dos ecuaciones lineales de dos variables, ¿sí? Entonces recordemos, un punto de intersección, pendientes son distintas, tengo una solución. Ningún punto de intersección, las pendientes tienen que ser iguales, pero las ordenadas tienen que ser distintas. Entonces no tengo solución. Si las dos rectas están una encima de la otra, tengo pendientes iguales, ordenadas iguales, y por ende tengo infinitas soluciones, ¿sí? Es otra forma de ver el teorema de Roger-Frobenius, que fue el de soluciones. Bien. Respecto de las rectas, vamos a decir una última cosa más, ¿sí? Que es básicamente cuando dos rectas son paralelas y cuando dos rectas son perpendiculares. Bien, nosotros dijimos recién incluso que dos rectas podían tener la misma pendiente y que no se cortan en ningún punto, ¿sí? A las rectas que les pasa eso, o sea, las rectas que tienen igual pendiente
y no se cortan. No, en realidad, perdón. Las rectas que tienen igual pendiente, sea como sea, se les dice rectas paralelas. Que es cuando una está alineada con la otra, ¿sí? La condición para las ecuaciones, o sea, si yo tengo dos rectas, una y igual a m1 por x más b1 y otra y igual a m2 por x más b2, la condición para tener rectas paralelas es que m1 sea igual a m2, ¿sí? Que las pendientes sean iguales. Y después podemos hablar de lo que son las rectas perpendiculares, que es cuando las rectas forman un ángulo de 90 grados entre ellas. Esto entonces se le dice rectas perpendiculares. Y la condición para las pendientes, para que dos rectas sean perpendiculares, es que una pendiente sea la inversa y la opuesta a la otra. Inversa es que en vez de escribir m2, escribo 1 sobre m2. Y opuesta es que le cambio el signo. Si es positiva, la convierto en negativa, o sea que la multiplico por menos 1. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo la recta y igual a 2x más 3, yo sé que una recta paralela a y igual a 2x más 3 tiene que tener la misma pendiente. O sea, m igual a 2. Un ejemplo de muchas, porque hay infinitas rectas que van a tener esa pendiente, ¿sí? Pero un ejemplo de esta recta que sea paralela podría ser, por ejemplo, y igual a 2x menos 1. Y después, una recta perpendicular a esta recta, a 2x más 3, tiene que tener una pendiente m inversa y opuesta a la pendiente de la recta original. O sea, si la pendiente era 2, entonces la inversa es un medio y el opuesto de un medio es menos un medio. Entonces tiene que tener pendiente menos un medio. Un ejemplo sería y igual a menos un medio de x. Más 0 se podría decir. La y, la ordenada de origen es 0. En pantalla van a estar viendo estas rectas que acabo de poner de ejemplo, graficadas por el programa que se llama GeoGebra, ¿sí? Y van a poder ver que perfectamente cómo están alineadas, ¿sí? Tenemos la función original, que es la verde, la función azul, que va a ser una recta paralela a la verde, y la función roja, que es una recta perpendicular, tanto a la verde como al azul, ¿sí? O sea, nosotros la construimos para que sea perpendicular a la recta verde, pero como el azul tiene la misma pendiente, también va a ser perpendicular al azul. Bien, sigamos. Esto entonces en cuanto a funciones lineales. Ahora vamos a hablar muy brevemente de lo que son las funciones cuadráticas, que es otro caso particular de polinomios. Bien, las funciones cuadráticas es cuando tenemos un polinomio pero de grado 2, ¿sí? Va a ser de la forma f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Sí? Acá los coeficientes se les llama a, b y c. El coeficiente independiente es c, el coeficiente principal es a, y acá en particular vamos a pedir que a siempre sea distinto de 0, porque si no volvemos a caer al caso de función lineal, ¿sí? La gráfica de una función cuadrática es lo que se le llama una parábola. Ahora la vamos a graficar, por ejemplo, con y igual a x al cuadrado
más 2x menos 3. Démosle algunos valores. A ver. Esto es x, esto es y. Por ejemplo, vamos a hacer x, f de x. Entonces, por ejemplo, si x es 0, esto nos da 0 al cuadrado 0, más 2 por 0, 0, menos 3. Luego, si x vale, por ejemplo, menos 1, esto me da menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 por menos 1, que es menos 2, menos 3. O sea, menos 2, menos 3, menos 5, más 1, menos 4. Después, si x vale, por ejemplo, menos 3, me queda menos 3 al cuadrado, más 2 por menos 3, menos 3. Y esto es igual, menos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 6 menos 3 me da 0. Y a ver, evalúo en un último valor, en 1. En 1 me va a dar 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1 es 2, menos 3. También es 0. ¿Sí? Entonces vamos a poner algunos de estos pares ordenados para hacer la gráfica. Bien, en 0 vimos que me daba menos 3. O sea, x igual a 0 está acá. 1, 2, 3 para abajo. Este punto va a estar en la gráfica. En menos 1 vimos que daba menos 4. Esto es menos 1, 1, 2, 3, menos 4. En menos 3, 1, 2, menos 3 me daba 0. Y en 1 me daba 0 también. Bueno, ¿cómo será la gráfica? Podríamos hacer un valorcito más, el menos 2 que me lo comí. Y esto me da menos 2 al cuadrado es 4, más 2 por menos 2 es menos 4, menos 3. Esto me da menos 3. Entonces el punto menos 2, menos 3 está en la gráfica. Entonces fijémonos, yo voy a unir estos puntos y voy a hacer la gráfica de esta función, que es la parábola. ¿Sí? Entonces la parábola, básicamente, vamos a determinar algunos de sus elementos acá directamente en este gráfico. La parábola, fijémonos, va a tener lo que se llama vértice. El vértice va a ser un punto, ¿sí? Va a tener coordenadas x del vértice y del vértice, ¿sí? Que las vamos a poder sacar como a partir de los coeficientes, digamos, de la parábola, de la función cuadrática, va a ser menos b sobre 2a, la coordenada x, y la coordenada y va a ser la función evaluada en el x, menos b sobre 2a. ¿Sí? O sea, acuérdense, b es lo que acompaña a la x sola, a es lo que acompaña a la x al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo hago b dividido 2a y en negativo, eso me da la coordenada x del vértice, o sea, esta coordenada, x del vértice. Y la coordenada y del vértice la saco evaluando la función en ese valor de x. Bien, ¿qué otro elemento vamos a tener? Bueno, vamos a tener lo que son las raíces, que son estos valores que están acá. Las raíces del polinomio se alcanzan cuando f de x es igual a 0. Entonces lo que debo resolver ahí es lo que se llama una ecuación cuadrática, ¿sí? Que básicamente vamos a tener varias formas de resolverlo, pero la más común es la fórmula resolvente, donde me va a dar los dos valores x1 y 2, con la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c dividido 2 por a. Esta famosísima fórmula se la deben acordar de memoria del secundario quizás. Espero que la hayan visto, si no la han visto recuérdenla.
básicamente con el valor positivo me da una x, con el valor negativo me da otra x, ¿sí? Entonces por eso tengo acá dos valores para x, que son los dos valores de las raíces. ¿Siempre me va a dar dos raíces? No. Lo que está adentro de la raíz cuadrada acá, que es b al cuadrado menos 4 por a por c, se le llama discriminante. Y básicamente es lo que me va a decir cuántas raíces tengo. Si el discriminante es mayor a 0, tengo dos raíces. El discriminante igual a 0, tengo una raíz. Y si el discriminante es menor a 0, fíjense, una raíz cuadrada no puede, digamos, lo de adentro no puede ser negativo, entonces no tengo raíz. Básicamente, visto, digamos, de forma más gráfica, vamos a hacer unos ejes acá abajo. Yo tengo dos raíces cuando la parábola es algo así. Una raíz cuando la parábola solamente toca el eje en el vértice. Y no tengo raíces cuando la parábola no toca el vértice. No siempre las ramas de la parábola apuntan para arriba. ¿Qué me va a decir que cuando las ramas apuntan para arriba o para abajo? El valor de a. En este caso, fijémonos que a es positivo, porque a es igual a 1. ¿Sí? En este ejemplo. Entonces las ramas apuntan hacia arriba. Pero si a es negativo, acordémonos que no puede ser 0, las ramas apuntarían hacia abajo. ¿Sí? Bien. Una última cosa es que fíjense que el x del vértice nos da un eje acá que se le llama eje de simetría. ¿Sí? De hecho, lo voy a anotar. A ver si puedo cambiar un poco el color. Bueno, este violetita. Esto que está acá, que es la recta y igual a x del vértice, x igual a x del vértice, nos da el eje de simetría. El eje de simetría, básicamente, fijémonos que es como si yo pusiera un espejo, ¿sí?, en el medio de la función, acá, y cualquier valor que esté de un lado de la función va a estar replicado del otro lado del eje, ¿sí? Entonces, pasa por el vértice. Si yo acá tengo un punto, en espejo va a estar ese punto. Si yo acá tengo un punto, en espejo va a estar ese punto. Si yo acá tengo un punto, en espejo va a estar ese punto, ¿sí? Esa es la función del eje de simetría. Bien, bueno, eso es todo en cuanto a polinomios, funciones lineales y cuadráticas. Espero que les haya servido el repaso. Cualquier cosa nos avisan. Nos vemos en la próxima.